Muy bien, vamos a empezar. Buenas noches o buenas tardes a todos. Es un placer iniciar este webinar sobre usos prácticos de la ecografía cutánea realizado por el doctor José Ferrandis dentro de las jornadas de medicina estética canaria organizadas por la Asociación Canaria ACAME, que por causa del tiempo, del ciclón que pasó por la isla hace no mucho, tuvo que fue suspendido y hoy se va a realizar esta ponencia. Yo no quiero extenderme mucho más porque es una hora bueno, que la gente está cansada ya. Directamente voy a pasar la palabra a la doctora y presidenta de la Asociación Canaria de Medicina Estética, Sara Stankova. Y bueno, simplemente decir que el doctor hará su ponencia y después pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Tomás. Gracias a todos que han buscado su valioso tiempo a esta hora también para compartir con nosotros el webinario. Brevemente voy a presentar al ponente, doctor José Ferrandis. Se ha graduado por Universidad de Valencia como médico, es máster de Medicina Estética por la Universidad de Córdoba y especializado en estética facial, tricología y cirugía capilar. Se ha formado también en ecografía cutánea, dermatológica y estética por pioneros en este campo y desde el 2013 hasta la actualidad realiza procedimientos estéticos y de tricología usando ecografía cutánea tanto en el diagnóstico como en los tratamientos estéticos. Asimismo, es también formador en ecografía cutánea estética mediante cursos prácticos, seminarios, webinarios y cursos online acreditados. Así que adelante, José Ferrandis, muchas gracias por compartir los conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doctora Stankova. Ante todo, gracias por la confianza tanto a CAME como a Dérmica y Estética Canarias, el distribuidor canario de los ecógrafos Clarius, por contar conmigo para hablar de ecografía y por llevar la ecografía a las jornadas de estética o a cualquier reunión de medicina estética, porque cada vez tiene una presencia más importante y más extendida. Muchas veces, como vamos a ver enseguida, voy a pasar a compartir mi presentación. Solo hay que romper una barrera para empezar a incorporar esta técnica a nuestra práctica diaria, y eso es lo que quiero intentar facilitar el día de hoy. Voy a compartir la presentación y empezamos enseguida. Bueno, como ven, este soy yo. Como ya me ha presentado la doctora Stankova, no voy a entretenerme en hacerlo yo. Sí, paso directamente a hablar de que la ecografía cutánea, no bajo mi punto de vista, sino bajo el punto de vista contemporáneo, no es una prueba complementaria exclusivamente, sino que ante todo se está convirtiendo en una técnica de exploración por imagen disponible para el propio médico en la consulta. Técnica de exploración como puede ser un dermatoscopio o en una consulta de urgencias un fonendoscopio. Esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla es lo poco que voy a hablar de teoría ecográfica hoy. Vamos a pasar directamente a hablar de aspectos prácticos, pero sí únicamente recordar que la ecografía no es otra cosa que ecolocalización, exactamente lo que hacen los delfines o los murciélagos, es decir, la emisión de unas de ultrasonidos que en la interacción con la materia devuelve ecos al emisor, y en el caso del ecógrafo, la información que recoge de esos ecos los convierte en puntos de brillo en una pantalla, y un conjunto de puntos de brillo en una pantalla es una imagen. Ya tenemos imágenes del recorrido que ha hecho el haz de ultrasonidos. De todos los ecógrafos, que son muchísimos tipos que existen en el mercado, estos son dos ejemplos. El nuestro, es decir, el que sirve para piel, pues tiene esa característica, y es que la emisión de ese haz es lineal, no se difunde, no tiene otro tipo de emisión. En ningún caso se puede hacer ecografía cutánea con un ecografía cutánea útil con un ecógrafo diferente. Y una segunda noción teórica, que sería el vocabulario básico.
únicamente si una zona de una imagen tiene mucho brillo. Esto estoy recordando lo que seguramente ya conocen, pero si una zona de una imagen tiene mucho brillo es hiperecoica, si tiene poco brillo es hipoecoica, si no tiene brillo es anecoica. Y además los artefactos que se producen por esos ecos, que pueden parecer interferencias, muchas veces también nos van a dar información. Siempre vamos a hacer ecografía en estos dos modos, el bidimensional, la imagen típica de escala de grises que estamos acostumbrados a ver en textos, en cursos, etcétera. Y también el modo Doppler, porque nos va a informar del movimiento, y lo que se mueve en la piel y debajo de la piel fundamentalmente es la circulación sanguínea, es decir, vasos sanguíneos. Esta es la forma, el camino que yo entiendo para incorporar la ecografía cutánea a la consulta de estética. Primero que nada, puede parecer perogrullo, pero lamentablemente no se suele hacer así. Hay que entender por qué tengo que incorporarla o por qué necesito incorporarla, cómo hacerlo, porque ahí suele haber una barrera, una dificultad por tratarse de una técnica que no manejamos, y qué beneficios voy a conseguir. Y además, el segundo paso, hay que elegir el ecógrafo válido para hacer ecografía cutánea, que como hemos dicho antes, ha de ser lineal, pero además tiene otra serie de requisitos que al final de la charla repasaremos. Después de eso es cuando podemos hacer cursos de formación, podemos empezar a practicar con nuestro ecógrafo e incluso hacer cursos monográficos de técnicas concretas, avanzadas, etcétera. Pero si alteramos el orden de esos pasos, estamos condenados al fracaso, no lo vamos a conseguir. Vamos a llegar a la conclusión, yo no soy capaz de hacer esto, y todos los que me están escuchando ahora mismo son capaces de hacer esto, y de hacerlo bien además, estoy seguro. Aún así, la primera vez que nos enfrentamos a una imagen ecográfica, pues bueno, pues yo no sé, estas son las dos cosas que vamos a tratar principalmente hoy. Yo no sé ustedes, pero ante todo me planteo por qué necesito incorporarla. Pues primero que nada me va a dar información objetiva bajo la superficie de la piel de cada paciente. Es decir, ya sabemos qué estructura tiene la piel, anatomía sabemos todos, pero nos va a permitir individualizar la anatomía. La anatomía es un patrón, descrito a base de analizar multitud de cadáveres, en realidad, de cuerpos humanos, de donde sale una estadística y una descripción. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, en la región nasal solo el 40% de las personas tiene el patrón estándar de distribución en la vascularización nasal. Es decir, no podemos fiarnos al 100% si queremos reducir al mínimo la posibilidad de un efecto adverso y si queremos tener el mejor resultado posible. Vamos a poder individualizar la anatomía, además, al lado del paciente, de forma inmediata. No vamos a tener que enviarle a hacer una ecografía de partes blandas o hacer una resonancia, otro tipo de pruebas, sino que directamente vamos a tener información extra, individualizada e inmediata en la propia consulta y sobre la piel del paciente. Este concepto internacionalmente y en todas las especialidades médicas se abrevia como POCUS, Point of Care Ultrasound, que bueno, quiere decir exactamente eso, utilizar el ecógrafo como una herramienta al pie del paciente, que además es una herramienta inocua. Sabemos que los ultrasonidos de exploración no alteran, no transmiten una cantidad de energía apreciable. Es rápida de realizar y sencilla, además, para el uso que le damos en la consulta de medicina estética. Rápida porque necesitamos obtener determinada información. En la inmensa mayoría de casos, en escasamente 2 minutos tenemos de exploración, tenemos la información que buscamos. Y sencilla, ya digo, con una mínima formación, principalmente práctica, pero con una mínima formación acompañada por alguien que maneje esta técnica. Además, como toda técnica de imágenes, es reproducible. Esto, además, se ha enriquecido en los últimos años con los ecógrafos de alta frecuencia,
portátiles, ultra portátiles, wireless, vaya, llamémosle como queramos, como es el caso de Clarius, que ha roto la barrera primero de la nevera en el cuarto, es decir, el trasto enorme, el armatoste como ecógrafo al que se suele asimilar esta técnica. Podemos liberarnos del ecógrafo trasto e incluso pues, llevar el ecógrafo en el bolsillo tranquilamente. Y además se ha acompañado de una reducción de precio significativa, prácticamente por la tercera o la cuarta parte de uno de esos ecógrafos de estilo clásico o de características clásicas. Tenemos un ecógrafo que da las mismas prestaciones. Todo esto al final se traduce en confianza del paciente y bueno, este es un beneficio secundario, no solo toda esa información, sino que además el paciente en un momento como el que vivimos, donde la imagen es fundamental, va a tener una prueba de imagen que además va a ser capaz de entender, y les voy a explicar enseguida cómo, y que además eso va a aumentar la confianza tanto en nuestros tratamientos como en nosotros mismos. Y ustedes dirán, sí, pero bueno, esta es mi primera ecografía, no entiendo nada. O sea, esta fue mi vivencia de la primera ecografía que vi en su momento, o más o menos esta también. Si ustedes son capaces de ver una imagen en 3D en esta imagen, me lo cuentan, porque yo nunca lo conseguí a principios del siglo XX, pero eso se debe a que nos falta, al menos en la ecografía como en los estereogramas, nos falta un patrón visual. ¿Qué quiere decir eso? Es el proceso por el que habitualmente aprendemos a reconocer objetos, a reconocer situaciones que percibimos por la vista. Un estímulo visual lo incorporamos a nuestra memoria a corto plazo. Esto, si al evocar una imagen en la memoria a largo plazo se identifica con algo que conocemos, automáticamente lo reconocemos. Ese patrón visual, lógicamente, hay que adquirirlo primero. Y el no tenerlo es la primera barrera y la principal barrera que hace que nos sintamos como esa entrañable ancianita mirando el monitor. No somos capaces de reconocer qué es lo que estamos viendo. Y bueno, como decía Claude Bernard, pues quien sabe lo que busca entiende lo que encuentra. Bueno, pues esto es lo que tenemos que buscar. Este es el patrón visual de la piel sana en ecografía, de la piel normal en ecografía, de la piel que nos vamos a encontrar a diario. Siempre va a tener con muy ligeras variaciones este aspecto, visto de superficie arriba a profundidad abajo. Y por si acaso seguimos sin verlo, bueno, pues les he puesto una pequeña ayuda. Esto corresponde ahora sí, probablemente trayendo la información no ya solo visual, sino la información anatómica que todos tienen, pueden identificar perfectamente que estamos viendo la epidermis, como esa línea, recuerden lo que decíamos antes, hiperecoica, con un brillo aumentado, con un brillo importante en esa zona superficial, una banda más ancha que es la dermis, que sabemos todos que está justo debajo de la epidermis. Eso es exactamente anatomía o histología, no hay nada diferente. Hay un límite bastante claro entre dermis y lo que viene debajo, que todos sabemos que es la hipodermis, que se ve hipoecoica, se ve más oscura, con unos trayectos que corresponden a unos septos que también conocemos todos por anatomía, que es la retinácula cutis superficial. Incluso vemos que hay una zona que se densifican esos septos, que es el famoso SMAS. Es decir, podemos ir haciendo un recorrido anatómico y esta imagen la van a poder tomar todos sin ninguna dificultad en cualquier curso práctico de ecografía que se haga en escasamente 2 minutos. Es muy sencilla con las indicaciones adecuadas. Solo tienen que incorporar ese patrón a su memoria. Es decir, entenderlo y asimilarlo pues, con lo que corresponde en la realidad, que es, al fin y al cabo, la estructura cutánea. Es exactamente lo que estábamos repasando. La misma estructura, porque no es otra cosa que un corte dado mediante ultrasonidos a esa estructura que es la piel. Se ve tan claro que en consulta se puede incluso explicar a los pacientes. Yo se lo explico, porque además, insisto,
la información genera confianza. Y a la hora de evaluar la piel del paciente le puedo decir esto consiste en no sé qué estructura tiene su piel, no sé qué tenemos debajo de su piel, le voy a dar un corte y vamos a verlo de la misma manera que si tengo una tarta con una cobertura de chocolate y para saber lo que tengo dentro, pues le doy un corte y miro. Así puedo ver qué capas tiene, cuántas capas, cuál es su grosor, cuál es su composición. Pues en este caso tenemos la oportunidad de hacer esto mismo, pero en consulta. Esta imagen, bueno, pues resume un poco lo que vamos a ver en el resto de la exposición. Es un poco el guión que quiero seguir, que son los 3 tipos principales de usos que podemos darle a la ecografía en nuestra consulta estética. Empiezo por el final porque no lo voy a tocar, simplemente lo menciono porque es evidente. Fines legales y de investigación. Evidentemente, apoyar la investigación en imagen ecográfica cuando hablamos de piel, pues es un nivel superior de certeza, un nivel superior de evidencia que podemos añadir a cualquier artículo, a cualquier publicación que vayamos a hacer. Y además, si tenemos que hacer algún informe sobre un tratamiento hecho a un paciente o a quien sea, va a tener mucha más base si se fundamenta en una imagen ecográfica o en una serie de imágenes ecográficas. Pero los 2 primeros entiendo que son los 2 que interesan principalmente porque son los de la práctica cotidiana y vamos a por ellos. En primer lugar, dentro del campo del diagnóstico estético, es decir, cuál es la situación de la piel del paciente y qué puedo hacer con ella para mejorarla. En primer lugar, podemos cuantificar el fotoenvejecimiento, el envejecimiento en general, pero específicamente la elastosis y fotoenvejecimiento. Esto está descrito hace ya mucho tiempo y básicamente consiste en hacer una medición de este parámetro. Si recuerdan, en la imagen del patrón visual ya aparecía entre epidermis y dermis una línea hipoecoica que con el tiempo se va generando entre ambas capas y que corresponde al depósito de productos del estrés oxidativo en la dermis superficial, que tiene una ecogenicidad diferente y por lo tanto se pueden ver sin ningún problema. Y tiene importancia que guarda relación directa con el grado de fotoenvejecimiento del paciente. Más aún si lo hacemos referir al grosor total de la piel, para un poco eliminar ese factor de confusión. De tal manera que si aplicamos un tratamiento para mejorar el fotoenvejecimiento del paciente y medimos el SLEP antes y después, vamos a tener un dato objetivo que nos va a dar una indicación de cuánto, no solo cómo, sino cuánto ha mejorado el paciente con nuestra actuación, y además se le puede dar una cifra incluso concreta al paciente por si acaso tiene dudas. Son 3 ejemplos lo que traigo aquí. SLEP en una paciente de 20 años, prácticamente es una línea muy, muy fina entre epidermis, de nuevo, que la vemos aquí en superficie, la dermis que queda debajo, bueno, pues hay una mínima franja que con el paso del tiempo, en esta otra paciente de 40 años, es mucho más gruesa, prácticamente del grosor de la epidermis, y que con el paso de 20 años más no solo gana grosor, o al menos es igual que en la paciente de 40 años, sino que además se acompaña de una disminución del grosor total de la piel, con lo cual ese cociente SLEP-GT va a ser mayor y por lo tanto vamos a saber que esta paciente presenta un fotoenvejecimiento objetivamente mayor. Ya tenemos algo. Bien, ya sabemos no solo cómo, sino cuánto de envejecida está la piel de nuestro paciente. Podemos, en segundo lugar, identificar si tiene y qué rellenos tiene infiltrados en su piel por tratamientos anteriores. Esto es una de las estrellas un poco de la ecografía cutánea, es uno de los objetivos de todo el mundo y una de las razones por las que muchos médicos estéticos o médicos involucrados en estética quieren hacer ecografía cutánea, lógicamente porque la presencia de rellenos previos antes de hacer una infiltración, primero,
aunque no es garantía de complicación, sin duda, la mayoría de quienes me estén escuchando infiltran en estética sin hacer ecografía y no es que tengan complicaciones constantemente, pero sí está demostrado que el hacerlo sin ecografía aumenta la probabilidad de complicaciones. Complicaciones a través, por ejemplo, de reacciones de hipersensibilidad al relleno, después de volver a entrar en contacto con el relleno previo, después de entrar en contacto de nuevo con el organismo del paciente, o por biofilms bacterianos que puedan haber quedado en la primera infiltración y que nosotros reactivemos al romper la barrera por la que estaban aislados. Si es paciente nuestro 100% seguro, pues podemos saber qué rellenos tiene y exactamente dónde están colocados, más o menos, pero lo cierto es que es muy difícil que ningún paciente prácticamente sea exclusivamente de un solo médico estético. Al menos a día de hoy eso es extremadamente infrecuente. Normalmente se puede tratar en otros centros, a veces incluso en centros no autorizados o por personal no formado en medio del asunto del intrusismo, que es una especie de lacra mundial, pero que tenemos que tener en cuenta porque muchos de ellos utilizan rellenos permanentes y los rellenos permanentes, aunque parezca un perogrullo, permanecen, siempre están ahí, aunque incluso ya se hayan retirado del mercado, vamos a seguir encontrándolos en nuestros pacientes durante décadas todavía. E incluso hay rellenos permanentes que siguen en el mercado. La complicación, no olvidemos, de una infiltración siempre es culpa del último en inyectar. Y si lo que hacemos es reactivar un relleno previo, pues también tendremos que asumir las consecuencias de esa complicación. Entonces, lo ideal para no perjudicar al paciente y para hacer lo más seguro nuestro ejercicio, lo más seguro posible, es conocer. Y no olvidemos tampoco que a veces el propio paciente no sabe o ha olvidado, o bien por algún motivo oculta qué relleno se le ha puesto, dónde se le ha puesto, etcétera, porque espera ganar algún tipo de beneficio secundario, aunque sea simplemente que el doctor tal sea quien me haga el tratamiento. Bueno, esto lo vamos a comentar ahora con un poquito más de extensión, pero tampoco debemos olvidarlo. A la derecha estarán viendo 4 imágenes que representan 3 de ellos a los 3 patrones más frecuentes dentro de los rellenos en estética. Esta imagen superior izquierda corresponde en esta zona anecoica que vemos aquí y aquí a un relleno que podría ser perfectamente ácido hialurónico, pero así sin más por la imagen tampoco se podría asegurar porque hay otros rellenos que también producen imágenes parecidas, pero por lo pronto sabemos que si es anecoico, está, como pueden ver en el dibujo de abajo a la izquierda, está en el labio superior, concretamente en el filtrum. Y no es una arteria, porque vemos que aquí sí que hay señal Doppler, es decir, hay sangre moviéndose, hay circulación, pero aquí no. Bueno, pues esto es un relleno. Sabemos que en esta zona vamos a tener un relleno. Si no lo hemos puesto nosotros, ya tenemos una información. Lo mismo en esta imagen de abajo a la izquierda. Este es el patrón heterogéneo. Patrón heterogéneo o algodonoso se le llama también, pues corresponde, por ejemplo, a la hidroxiapatita cálcica y algún otro relleno, pero bueno, en principio quédense con esa estructura con una ecogenicidad aumentada. Vemos también otra vez el patrón básico epidermis, dermis, y aquí en la hipodermis ese no es el aspecto que veíamos antes. No existe una zona oscura, hipoecoica, con trayectos hiperecoicos, sino que hay una especie de masa hiperecoica. Eso se le denomina patrón algodonoso. En principio no hay por qué desconfiar de él porque no hay ningún relleno que produciendo este patrón sea conflictivo y que además no está obstaculizando la imagen del hueso, con lo cual no estaríamos ante aquí nuestro famoso patrón en Nevada que todos conocerán al menos de oído y que vemos de nuevo en este patrón estándar epidermis y dermis, y en la hipodermis sí que vemos aquí la estructura normal, pero en profundidad ya empezamos a ver algo que no concuerda con nada anatómico, y esto es un vídeo. Si le damos un poco de movimiento y nos desplazamos hacia la derecha, pues aquí viene la tempestad.
dejamos de ver la hipodermis y al final del vídeo dejamos hasta de ver la unión de la dermis con la hipodermis, como si estuviéramos mirando a través de una nevada copiosa. Ese es el origen del nombre. Esto solo hay 2 rellenos capaces de producirlo. El más frecuente, por desgracia, es el aceite de silicona. Y luego el polimetilmetacrilato también puede producirlo, pero sea uno o sea el otro, una zona infiltrada que da este patrón no es recomendable volver a infiltrarla, porque primero podemos producir esas reacciones de hipersensibilidad por liberación de producto, como decía antes, pero es que además somos incapaces de ver ahí donde hay un vaso, donde hay una estructura noble, de manera que a la hora de infiltrar no podremos planificarlo con seguridad tampoco. Y bueno, el caso de abajo a la derecha, pueden ver, es un ejemplo de que no por haber un patrón deja de haber otro. Es decir, vemos un patrón en nevada en la zona central, el mismo que tenemos arriba, pero también vemos aquí un patrón macular. Los pacientes pasan a lo largo de su vida por muchos tratamientos y por muchos médicos, y que exista un relleno no quiere decir que no exista otro. Voy a comentar acerca de la cuestión sobre la información. Esto es un estudio que me gusta comentar porque parece que la confianza de los pacientes es importante, pero tenemos que ser conscientes de cuál es el tráfico de información a la hora de afrontar una consulta estética. Hay estudios que demuestran que en el conjunto de especialidades médicas, entre el 60 y 80% de pacientes oculta intencionadamente información sobre su salud, aún sabiendo que esto que ocultan puede ser importante para su asistencia. Si hablamos de estética, me atrevería a decir que ese porcentaje está garantizado. Casi todos los pacientes, bueno, maquillan, ocultan, modifican algo en función de lo que intencionadamente o no quieren transmitir. Simplemente no perderlo de vista, porque la ecografía cutánea nos va a proporcionar una herramienta para vencer esa falta de información que vamos a tener. Esta diapositiva no pienso entrar al detalle en ella, no es este el objetivo del curso, ni quiero que intenten, por favor, desmenuzarla. Quédense con ella si quieren, es de producción propia. Suelo explicarla en mis cursos de rellenos, de ecografía de rellenos, pero sí quiero que se queden con una idea básica, y es que la ecografía por sí solo no identifica un relleno, identifica un patrón, y la ecografía consigue identificar un relleno al conjugarla con la información clínica. Nunca podremos llegar a una conclusión, esto que vemos aquí es un relleno y es este relleno, solo haciendo una ecografía. Tenemos siempre que hacer una anamnesis correcta, no hace falta que sea exhaustiva, pero sí tener la información suficiente para llegar a alguna conclusión. Y si la tenemos, el grado de certeza a la hora de identificar un relleno u otro es extremadamente alto. Esto pertenece a un curso de rellenos. Insisto, vamos a pasar a otros usos que podemos aprovechar de la ecografía cutánea en nuestra consulta de medicina estética. Y es el diagnóstico de complicaciones. Complicaciones, siempre que hablamos de complicaciones podemos pensar embolización, complicación vascular, sí, pero no solo. Las hay vasculares y no vasculares, ¿vale? En principio, afortunadamente son más frecuentes las no vasculares, y entre ellas, afortunadamente, las más benignas suelen ser las más frecuentes. Por ejemplo, depositar un exceso de producto más allá de lo que queríamos o de lo que se necesita. Por ejemplo, en esta imagen superior, aquí vemos, insisto, de nuevo superficie, aquí la epidermis apenas se ve, pero está ahí, esta banda es la dermis, y vamos profundizando y vemos que en hipodermis, en la grasa, vemos esta zona anecoica de aquí que corresponde, en este caso sí se lo puedo decir, a un ácido hialurónico, porque lo sé por el conocimiento del caso, que podemos medir el tamaño de ese depósito, un depósito situado en el reborde mandibular de 8 milímetros, y además de tipo nodular, pues es excesivo y es inadecuado. Vamos a saber que si el paciente nota un nódulo, pues es porque tiene un exceso de producto y no porque, por ejemplo, esté desarrollando
lo que tenemos en la segunda imagen, que es un granuloma, eso que es otra complicación, que es una complicación inflamatoria y que también se percibe como un nódulo. La diferencia está en qué vamos a hacer con esa complicación. Si tenemos un exceso de producto y lo identificamos con nuestro ecógrafo, vamos a saber que hay que, en todo caso, infiltrar hialuronidasa. Si tenemos un granuloma, no infiltremos hialuronidasa porque podemos hacer un auténtico desastre, empeorar la situación. Y bueno, y esta zona que vemos aquí que está aumentada de densidad y con aumento de vascularización, en esa señal Doppler latiendo, pues se puede extender prácticamente a todo el campo. No solo nódulos, que también los nódulos son una de las complicaciones más frecuentes, pero también podemos tener lo que llamamos reacciones astromales, y no es otra cosa que un aumento en la densidad en la densidad tisular. Hay un aumento por una defensa habitualmente frente a estímulos externos, puede ser un relleno previo, puede ser un traumatismo, puede ser cualquier causa, pero vemos que, por ejemplo, en esta imagen superior, que corresponde a un corte transversal del dorso de la nariz, volvemos a ver el patrón, insisto, patrón de piel sana. Vemos la línea de la epidermis, línea pericoica, vemos la dermis y justo debajo de la dermis, que todos sabemos que viene la hipodermis, vemos un aumento del brillo en esta zona, en una zona más ecogénica, en la grasa, porque en este caso hubo un relleno en exceso en un plano excesivamente superficial y eso generó una inflamación y la inflamación, bueno, pues sin ser una cicatrización, generó un aumento en la densidad del tejido, que es justamente esa reacción estromal, que incluso podemos medirla, si son un poco frikis del asunto como yo, haciendo un histograma de la imagen con cualquier software libre, nos puede decir en qué gris presenta mayor brillo esa área frente al gris que presenta el mismo plano, que es más oscuro. Pero bueno, podemos cuantificar de nuevo gracias a la ecografía. Otras complicaciones como la adiponecrosis son bastante más raras, es un trastorno en la grasa después de una infiltración. No es tan raro el plano inadecuado. Bueno, si tenemos dudas de dónde hemos puesto el hialurónico, es tan fácil como poner el ecógrafo y en menos de un minuto lo vemos. O la migración del producto, que muchas veces puede ocurrir con unos rellenos más, con otros menos. Y otra complicación, en caso pues, de que haya una contaminación del campo donde hemos estado infiltrando, pues es la producción de un absceso, y el absceso tiene este aspecto en ecografía. Vemos de nuevo la epidermis en superficie. Aquí la dermis se ve un poco emborronada, el límite está completamente alterado y se confunde con una cavidad que vemos aquí anecoica porque tiene líquido y que es el absceso con ese aumento de vascularización. Todos estos patrones son fáciles de reconocer. Vuelvo a decir, si tenemos ese patrón visual claro de la piel normal y estamos encontrando las diferencias en cuanto a ecogenicidad, más claro, más oscuro, y en cuanto a presencia de Doppler, más, menos Doppler. Y por otro lado, efectivamente, pues sí, hay complicaciones vasculares. La más frecuente no es la embolización, en contra de lo que podríamos pensar. Es mucho más fácil comprimir un vaso que canalizarlo. De hecho, no he puesto ningún ejemplo de embolización porque ecográficamente, además, tampoco son especialmente significativos, pero el edema local es la más frecuente de todas las complicaciones vasculares. Quien no haya tenido un edema en una ojera es que no ha filtrado suficiente ojera, por ejemplo, pero podemos saber si el problema es que tenemos exceso de producto o si es un edema, porque el tratamiento va a ser diferente haciendo ecografía cutánea. El edema lo vemos en este caso, bueno, pues aquí donde dice ED, está el chivato. Vemos esta zona que tiene una ecogenicidad menor, es más oscuro, frente al aspecto del mismo plano, que se debe a que está acumulando líquido, y ese líquido, en realidad, si entramos en la ventanita del Doppler, pues nos dice que es a base de que hay una retención en la circulación venosa. Y esa retención venosa, si bajamos un poquito aquí la vista, se debe en realidad a que hemos colocado un bolo de ácido hialurónico aquí, volvemos a bajar un poquito más, sobre el agujero infraorbitario, cosa que no es buena idea,
Y aunque no hayamos ocluido ninguna arteria, pues sí que estamos entorpeciendo el retorno venoso y produciendo aguas arriba, pues un edema. Y otro ejemplo pues sería una compresión. En este caso es una compresión parcial, es decir, me interesa ver un poco el vaso y ver lo que está comprimiendo. Esta zona hipoecoica que vemos aquí, de nuevo, epidermis, perdón que me repita, pero es que es fundamental quedarse con el patrón. Epidermis, dermis, esa banda más ancha, y en hipodermis vemos esa zona ovalada, esa zona ovalada, hipoecoica, que corresponde en realidad a una estructura que habitualmente es mucho más aplanada y que es el músculo depresor del ángulo de la boca. El músculo depresor del ángulo de la boca queda justo sobre la arteria labial inferior casi siempre, y entre él y el músculo depresor del labio inferior, que lo tenemos aquí, pues transcurre la arteria. Si al hacer una infiltración, en lugar de infiltrar la grasa, infiltramos el músculo, primero que nada va a doler bastante. Esta paciente es lo primero que nos dice, es que nunca me había dolido tanto una infiltración de hialurónico como el otro día. Y bueno, pues nos encontramos que ese músculo está ingurgitado, está aumentado de volumen y está comprimiendo y desplazando a esta arteria. Si no vemos hialurónico en esta zona alrededor, que no lo hay, y la paciente nos dice eso y vemos que esto tiene este aspecto ecográfico, sabemos que vamos a tener que infiltrar hialuronidasa para un poco aliviar esa situación, porque además al haber compresión vascular, aunque hay flujo, hay síntomas y eso hay que tratarlo. En definitiva, orientar la causa para poder orientar el tratamiento de esa complicación. Y visto el diagnóstico, ¿en qué nos puede ayudar? Y seguro que a lo largo de los próximos años se irán incorporando más cosas, pero vamos a pasar ya directamente al tratamiento. ¿En qué puedo utilizar ecografía cutánea para tratar en una consulta de medicina estética? En primer lugar, el mapeo. El mapeo básicamente se refiere a mapeo vascular. El mapeo vascular tiene una utilidad primera muy lógica, que es seguridad, pero además podemos utilizar no solo para lo vascular, sino también mapear, por ejemplo, rellenos. Es decir, ese patrón en Nevada que veíamos antes, encontrarlo no quiere decir que toda la estructura facial de nuestra paciente esté lleno de ese relleno. Podemos ubicar y dibujar un mapa de zonas seguras en nuestros pacientes y de esa manera saber que aunque exista un relleno permanente que no debemos tocar, en esas otras zonas no hay problema para infiltrar. El mapeo vascular, que es el más clásico, se basa, como decía también al principio, en la variabilidad anatómica de los vasos sanguíneos. En la cara es tremenda las variantes, la incidencia de variantes. Y en este caso, por ejemplo, que no es uno, sino dos, es un vídeo compuesto de dos casos, haciendo una ecografía en la misma zona, exactamente en el hemilabio superior derecho, vemos la arteria labial superior, paréntesis, epidermis, dermis, hipodermis, y lo que viene en el labio superior por debajo es el músculo orbicular de los labios, se ve aquí claramente, y vemos como la arteria, que efectivamente, pues, si el plano inferior es la submucosa, estoy hablando de anatomía, no de ecografía, discurre por aquí, pero en un momento dado atraviesa el músculo orbicular y se superficializa. Eso no es raro, lo podemos ver aquí además, y al mismo tiempo que no es raro que ocurra eso, tampoco es raro que ocurra lo contrario, es decir, una arteria que discurre por el subcutáneo y que en un momento dado atraviesa el músculo orbicular para hacerse profunda. Saber dónde está un vaso es saber dónde pinchar con cuidado, no quiere decir no pinchar, quiere decir pinchar con seguridad. Y bueno, en definitiva, no solo eficacia, sino seguridad es lo que buscan nuestros pacientes para tener un buen resultado. En general, mapeamos más que cuando mapeo, la duda que yo me planteo es cuando no mapeo. Es decir, explorar
tampoco exhaustivamente, pero sí las zonas que vamos a inyectar, siempre va a ser de utilidad. En cuanto a la elección de tratamientos, al principio veíamos sobre el SLED pues que podemos identificar una elastosis, un fotoenvejecimiento moderado o avanzado que requiera alguna actuación. Y normalmente el paciente no viene diciendo es que tengo elastosis, es decir, normalmente viene diciendo es que tengo flacidez, es que tengo esta rubita aquí, es que tal cual cosa. Entonces, o quiero mejorar este aspecto o este otro. Vale, nosotros vamos a hacer una exploración ecográfica, de la zona que quiere mejorar y podemos encontrar, por ejemplo, como sería el caso de esta ecografía que nos está acompañando en esta diapositiva de guión, podemos encontrar que, aunque está tomada de lejos, vemos esa banda oscura entre epidermis y dermis, que efectivamente hay una SLED bastante visible, incluso a distancia. Luego ya podemos pensar en ofrecerle tratamientos para la elastosis, pero si además nuestro paciente, como en este caso, nos dice es que quiero tratar la grasa submentoniana, porque tengo aquí, nos va a decir la papada, nos va a decir que ha oído hablar de unos productos que se inyectan y que disuelven la grasa y estas cosas y quisiera probarlo. Bueno, si hacemos una ecografía y podemos medir esta distancia, podemos saber si hay suficiente espesor de grasa como para inyectar un lipolítico. Si no lo hay y esta paciente tiene visualmente presencia de esa papada, tendremos claro que no es por la grasa, que es por el resto de estructuras, por un problema de pérdida de sostén, por una flacidez o bien por herniación de planos profundos. Un poco, vamos a ir al dibujo anatómico porque creo que así incluso se ve mejor. Aquí tenemos la hipodermis, aquí vemos perfectamente el platisma. Esta grasa a veces se hernia hacia afuera, no es el caso. Estos músculos a veces se separan de los músculos profundos, no es el caso, pero si hay esa zona submentoniana prominente y no hay grasa suficiente, es que toda la estructura realmente tiene una flacidez. Y por lo tanto habrá que planificar tratamientos dirigidos a esa flacidez y no a disolver una grasa que realmente no tiene un papel relevante. En definitiva, estas tres premisas que nombro aquí, no infiltrar, nos va a permitir no infiltrar donde no sea seguro, nos va a permitir infiltrar donde vamos a ser eficaces y además ofrecer nuevos tratamientos a nuestros pacientes porque no siempre, insisto, nos van a decir esto es lo que necesito al detalle. Nosotros vamos a poder aportarle de esta manera nuevas opciones de mejora estética. Y quería hablar brevemente del ecoguiado y del tratamiento de complicaciones. El ecoguiar es algo que se recomienda por parte de todos aquellos que hacen ecografía cutánea en general, no solo en procedimientos estéticos, sino en dermatología. Se recomienda porque, por lo mismo que estamos hablando desde el principio, por razones de seguridad y por razones de eficacia, y por lo tanto de precisión también. Pero no solo para tratar de forma estética, sino también para tratar complicaciones. La técnica es la misma si vamos a tratar una complicación, por ejemplo, infiltrando una hialuronidasa, que si vamos a infiltrar un producto determinado. Al final estamos hablando de aprovechar ese corte visual que nos permite hacer el haz de ultrasonidos para identificar la aguja. En este caso, aquí la vemos cruzando en esta línea. Vuelvo a repetir un poco, fíjense dónde está tomada la imagen, tercio inferior del masetero. Este es un tratamiento de inyección de toxina botulínica para bruxismo y para un ángulo mandibular excesivamente cuadrado. Y vemos de nuevo superficie a profundidad de epidermis, SLED, dermis, hipodermis. Aquí vemos, anatómicamente sabemos que hay una estructura en esa zona. Esto corresponde a la glándula parótida. Y lo que queda debajo de la parótida, pues es toda esta gran estructura que es el músculo masetero, que sabemos que tiene dos fascículos, uno profundo, que es este, y uno superficial, que un poco se apoya a este nivel sobre el fascículo profundo. Y los separa esta estructura a nivel inferior, que es el tendón inferior profundo, se le denomina,
que tiene la dichosa habilidad de evitar que la toxina botulínica que inyectamos en un lado pues pase al otro lado. De manera que si queremos un tratamiento completo de esta zona, vamos a tener que infiltrar en uno y en el otro, en el fascículo profundo y en el superficial, cosa que a ojo es extremadamente complicado. La aguja pasa a través del tendón sin ningún problema, pero la toxina botulínica no. Entonces, esto es un mini vídeo. Vamos a ver cómo desde la punta de la aguja en el fascículo profundo podemos liberar la toxina botulínica en la dosis que queremos medir. Aquí paré el vídeo. Aquí lo que hacemos a continuación es retirar la aguja parcialmente hasta llegar al fascículo superficial y ahí hacer una segunda inyección. Porque, insisto, si no lo hacemos, pues solo vamos a tratar el fascículo profundo. Este es el fascículo profundo, que aquí sí tiene tratamiento, estamos en una imagen estática, lo vamos a ver enseguida. Este es el fascículo superficial que nos hemos dejado sin tratar, y cuando el paciente, muchas veces en la revisión de este tipo de tratamientos, cuando se hacen incompletos, vuelve, nos dice, es que ahora tengo un bulto que antes no tenía, y el bulto se debe a esto. Es decir, un músculo muy potente anclado a otro que ha quedado muy debilitado, pues se convierte en el protagonista principal, un poco como el bíceps de Popeye. Es decir, hay una prominencia fuera de lo normal, que es fácilmente solucionable haciendo una segunda infiltración ecoguiada al fascículo superficial y asunto resuelto. A ver, vamos a repasar un poquito. Volvemos al esquema inicial. Mi intención era transmitir el porqué. Recuerden aquella imagen un poquito alrededor de nuestro Clarius. El cómo, incorporando ese patrón visual que espero que les esté empezando a sonar a base de repetirlo y de ponerme pesado. Y el para qué, ya hemos visto una pequeña descripción de qué podemos hacer con nuestro ecógrafo. El siguiente paso, lógico, no es ir corriendo a hacer un curso si no lo vamos a hacer con un ecógrafo que vayamos a usar después a diario, porque aunque los ecógrafos se parecen mucho entre ellos, realmente los controles son muy diferentes. Y entonces lo recomendable siempre es escoger qué ecógrafo voy a incorporar, una vez tengo claro que quiero incorporar la ecografía, y hacer el curso, a ser posible, con el propio ecógrafo, cosa que con un ecógrafo de los grandes es bastante complicado, pero bueno, sabemos que eso ya tiene remedio. Los cursos han de ser cursos prácticos. Perdónenme el anglicismo en esta zona, no me gustan, pero en este caso es muy expresivo, es decir, con las manos en la masa. Tenemos que ecografiar para poder aprender a ecografiar. No se aprende ecografía viendo a alguien que sabe mucho de ecografía lo bien que lo hace. Tenemos que empezar desde cero, haciendo y practicando desde el primer minuto prácticamente, igual que aprendemos a conducir conduciendo, por ejemplo. Y solo después de una mínima formación, que además eso está descrito cuál debe ser lo mínimo, y no son semanas ni meses, sino días, y de hecho con 2 días puede ser más que suficiente, 2 jornadas de formación básica para empezar a volar dentro de la consulta. Ya podemos entonces sí pasar a la práctica diaria o hacer cursos de perfeccionamiento. Pero no cambiemos el orden de estas cosas, porque si nos formamos, luego voy a elegir un ecógrafo, luego voy a la práctica, pero no he entendido exactamente cómo incorporar la ecografía ni para qué la voy a utilizar, no nos va a llevar a nada bueno. A la hora de elegir ecógrafo, no hablo solo de marca ni modelo, hablo de requisitos técnicos. No todos los ecógrafos son válidos para ecografía cutánea, de hecho muy pocos son válidos para ecografía cutánea. Al principio les decía, ha de ser una sonda lineal, es decir, la que tiene el terminal recto, por ahí vale, pero hay sondas lineales de 5 y de 7 MHz, esa no vale, porque no vamos a poder distinguir las distintas capas de la piel. Eso sirve para hacer una exploración más en profundidad, que no es nuestro caso, la piel está en primer plano. El consenso de expertos publicado por la EFSUM, que estamos viendo la referencia en la parte inferior, en 2021 establece que el mínimo de frecuencia para considerarse
un ecógrafo de alta frecuencia útil para ecografía cutánea son 15 MHz. Hay ecógrafos, incluso ecógrafos ultraportátiles, que son lineales, pero no llegan a esto. Se puede hacer ecografía cutánea con ellos con ciertas dificultades. No es el ecógrafo ideal. No podemos valorar del todo bien la estructura cutánea, sobre todo en superficie, epidermis, dermis. Sobre todo medir un SLEP es muy complicado. Se lo digo porque en 2013 no existían apenas ecógrafos de alta frecuencia y bueno, yo empecé a hacer ecografía con un ecógrafo lineal prestado de 12 MHz y ya costaba muchísimo, perdías enseguida el plano y las mediciones eran casi más por intuición que por certeza. Mínimo 15 MHz. Hay que explorar siempre, según ese mismo consenso de expertos. Son gente que sabe mucho realmente porque llevan toda la vida y son los padres de esta técnica. Aquí los tienen, principalmente vamos a decir los 4 primeros y espero que no se ofenda el resto. Hay que explorar siempre también en modos B y modos Doppler, como decíamos al principio, en escala de grises y ponerle el movimiento. Si no, lo que tenemos es una imagen estática y no vamos a poder distinguir, por ejemplo, un vaso de una vesícula de ácido hialurónico. Y el resto un poco son consejos respecto a cómo explorar. Ha de ser siempre siguiendo esa sistemática, reconocer los distintos planos para saber dónde estamos o dónde está aquello que estamos observando. Ecoguiar todo lo que se pueda, esto también se recomienda. Lo puede y lo debe hacer un médico, pero no necesariamente ni un radiólogo, ni un dermatólogo, ni un especialista, ni en piel ni en imagen. Es decir, un médico con conocimientos en piel. Eso somos nosotros. Claro que sí. Incluso yo diría, me atrevería a decir que médicos de atención primaria, por supuesto que sí. Cualquiera que necesite evaluar y conocer la piel de su paciente debería manejar esta técnica porque además es, como digo, es asequible y es portátil. Y en cuanto a la formación se establece que el mínimo son 2 jornadas, 2 días, un poco lo que decía antes. Y sobre todo práctica. La teoría es inevitable en una formación, pero han de ser pinceladas, un poco lo que he intentado con las 2 primeras diapositivas, y pasamos a la práctica directamente y ponemos la mano en el ecógrafo y a practicar. Y practicar, y practicar, y practicar. Dentro de Clarius, un poco, estos son los modelos que hasta la fecha yo conozco, no sé si habrá alguno más, pero los que cumplen con esos requisitos son estos 2 modelos, son el L20 HD3, el L15 HD3, que tienen ambos más de 15 MHz y sonda lineal. El resto no son para nosotros y bueno, más que nada para que ya que hacen una inversión, si se van a meter en este apasionante mundo, pues que le saquen rendimiento y no sea la tecnología una fuente de frustración, sino todo lo contrario. Respecto a los cursos, ya estoy acabando, próximamente, ¿vale? Vamos a preparar en breve formaciones. Yo tengo la intención sana pero firme de que cuanta más gente dentro de mi profesión, que es la medicina estética, haga ecografía cutánea y para eso espero poder ayudar en todo lo posible. Ya el resto, la práctica y el perfeccionamiento quedará de su mano. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por asistir y encantado. Bueno, muchas gracias, José. Un placer escucharte. Yo la verdad que he recogido mucha información de tu charla. Yo soy una persona que nunca ha hecho ecografía de la piel y la verdad que sí tengo bastante ganas de progresar porque cierto es que con esta técnica que ahora la tenemos a mano porque es una aparatología bastante manejable, portátil, tenemos muchas más opciones de tratar sobre todo con seguridad a nuestros pacientes y también lo que has mencionado al principio, pues el paciente cada vez viene más tratado, retratado y nos da mucha seguridad saber lo que tenemos dentro porque ahora estamos prácticamente tratando a los pacientes a ciegas.
Yo tengo aquí un par de preguntas, voy a resumir un poco porque algunas se repiten. Hay algunas preguntas que preguntan, ¿la importancia de la ecografía en los tratamientos ecoguiados es una moda? Ujú. Yo creo que ha quedado respondido, es casi una necesidad. Es una necesidad. Es la diferencia, como tú acabas de decir, entre tratar a ciegas y tratar sabiendo exactamente lo que hacemos. Es como, llevado un poco al extremo, es como preguntar, que lo comprendo, ¿eh? Lo comprendo porque parece una moda, pero sería casi como preguntar si conducir con los ojos abiertos es una moda. Lo curioso es que llevamos décadas conduciendo con los ojos cerrados, pero por necesidad, porque no había realmente una alternativa. Bueno, pues ya la hay. Es decir, ya la había con los ecógrafos más estáticos. Tener un ecógrafo en el bolsillo, esto es un auténtico lujo. Casi hace 3 años nada más o 4 yo hubiera pensado ciencia ficción. Ojalá. Bueno, pues el ojalá Ya ha ya ha llegado. llegado. Y además Yo yo creo, utilizo en mi práctica diaria no solo Clarius, porque trabajo en varias consultas, hay alguna que no lo tiene, porque ya tenía un ecógrafo de alta frecuencia de otra marca. Puedo decir sin ningún problema que no encuentro diferencia, lo cual es la mayor virtud que puedo decir de un ecógrafo que pesa menos de 400 gramos. Es decir, y que podemos llevar como equipaje de mano en un avión y que podemos, si atendemos varias consultas, ir con el ecógrafo a donde queramos sin necesidad de alquilar un remolque. Es decir, todo esto hay que valorarlo y realmente sí es una moda hablar de esto. Sí es cierto que ahora todo el mundo quiere sumarse y me alegro que quiera sumarse, pero no por eso es una moda, ni todas las modas son pasajeras. con esto quizás va asociada otra pregunta. ¿Debemos cobrar por las ecografías? Vamos a ver, si a mí me llega un paciente de otro compañero y soy el ecografista externo y mi único papel es hacer una ecografía, elaborar un informe, etcétera, yo diría que sí. Si es nuestro principal uso, que no va a ser ese, sino el tener una herramienta de exploración en el bolsillo o encima de la mesa que vamos a poder utilizar sobre la marcha con el paciente, pues sería como un poco como cobrar por auscultar a un paciente o no auscultarlo. Es decir, es un absurdo. Nosotros tenemos la obligación de hacer la mejor exploración física posible, instrumental o no, y esto es una exploración física instrumental por imagen. Y si forma parte de la exploración que hacemos por defecto, no, evidentemente forma parte del precio de la consulta. La ganancia económica, el beneficio económico que podemos obtener de hacer ecografía cutánea no viene por ahí, no viene por cobrar las ecografías, sino porque además buena parte de nuestros pacientes nos pueden decir, vale, no me la hagas y tengo que pagar más por eso. Viene por lo que hablaba durante la charla en cuanto a ofrecer nuevos tratamientos en función de necesidades objetivas que detectamos en la exploración y, como no, en prevenir complicaciones que esas nos llevan tiempo, nos llevan recursos, nos llevan todo tipo de lastres también económicos. No es el más importante, pero también hay que considerarlo. Una pregunta técnica. ¿Clarius L20 o L15 para esclerosar varices? ¿Y duración de batería, si puedes comparar? Clarius L20 o L15, cualquiera de los dos, para esclerosar varices. Por lo que decía al final de la charla, ambos cumplen con los mínimos. Además, tienen ambos aplicaciones para tratamientos vasculares. Y en cuanto a la duración de la batería, creo recordar que ronda los 45 o 50 minutos, pero en eso a lo mejor Tomás tiene alguna información más. Es suficiente porque además podemos, cada vez que dejamos de utilizarlo, volver a ponerlo en el cargador y la batería vuelve a un poco como un móvil, es decir, no hay que dejarlo descargar para volver a utilizarlo. Correcto, sí, hay una base que se puede ir cargando Mm. el dispositivo conforme vas entre paciente y paciente y al final puede hacer que te dure toda una mañana o si Sí. lo vas cargando es fácil. Es decir, no es un problema la batería. Para nada.
Vale, muy bien. Luego hay una pregunta sobre la toxina ecoguiada y en qué casos. Bueno, yo creo que lo que has enseñado en el macetero, la verdad que eso es una presentación muy didáctica y sobre todo nos presta mucho más beneficios, pero quizás en la zona periocular o en la zona del frontal, ¿cómo lo ves? Yo recuerdo haber asistido a algún seminario sobre toxina en tercio superior ecoguiada y francamente al final ahí sí que no le di un beneficio claro. Es decir, estupendo porque vemos que estamos justo dentro del músculo, vamos a poner la toxina ahí, perfecto, pero realmente la capacidad de difusión de la toxina entre subcutáneo en la frente y el músculo frontal es casi idéntica. No hay grandes diferencias, si las hay, en el resultado en ecoguiar y no ecoguiar. No se trata tampoco de ecoguiarlo absolutamente todo, porque entonces sí que la ecografía se convierte casi en un lastre. Se trata de ecoguiar aquello que por sentido común necesitamos ver porque conocemos la técnica y como en el caso del masetero sabemos que hay que depositar en determinadas profundidades y podemos hacerlo como, insisto, la mayoría de quienes nos están escuchando estarán haciendo a diario, podemos hacerlo sin ecografía, pero la probabilidad de un error pues es mucho mayor. Vale. Hay varios comentarios o preguntas. Si es suficiente la aspiración para tener una seguridad o si mejor con ecógrafo. Yo creo que eso se ha respondido en la propia charla. Obviamente, mejor siempre ecoguiado. Mejor, a ver, hacer ecografía sí quisiera decir que no excluye aspirar. Estamos añadiendo una capa extra de seguridad, que es conocer por dónde circula y sobre todo en qué plano circula. No se trata tampoco de hacer un mapa exacto cartográfico porque nos pasaríamos prácticamente toda una tarde y no sería efectivo. Pero sí saber en qué plano está. De manera que si sabemos que ahí difícilmente hay un vaso y además después cuando estamos en plano hacemos una aspiración aunque sea, tenemos doble seguridad. A la hora de la seguridad yo siempre suelo decir que, que es así. No se caen todos los días aviones no porque tengan un sistema de seguridad, sino porque tienen seguridad redundante. Es decir, se añaden mecanismos todos los posibles para que eso no ocurra. Esto es lo mismo. Varias veces también preguntan sobre marcaje de la arteria sobre la piel cuando haces el mapeo. Sí, ¿Cómo haces el marcaje? bueno, Clarius viene con marcas en el terminal, en el emisor recto, tanto en un plano como en el otro, de manera que si estamos haciendo ecografía y situamos en el centro de la imagen la arteria, sabemos que señalando dónde está la flecha, ahí tenemos el curso de la arteria. Y podemos hacer una serie de puntos que nos permitan después dibujar sobre la piel incluso cuál es la trayectoria de la arteria. Por ejemplo, de especial utilidad, pues las arterias labiales, la arteria facial. Hay arterias que son más fáciles de mapear que otras, pero siempre, digamos que no solo Clarius, pero también Clarius nos ayuda mediante esas marcas en el terminal. Desde aquí sería difícil ponerlo delante de la cámara y que se viera, pero bueno, es fácil de ver. En todos los terminales hay algún tipo de marca que son las referencias para, si situamos la imagen en el centro, sabemos que la flecha está sobre la estructura que queremos mapear. Estupendo. Algunas preguntas sobre tratamientos corporales, por ejemplo, para valorar implantes mamarios. ¿Qué opinas? En principio, los ecógrafos de piel no son para esta utilidad, pero eso se sale un poco de mi área de influencia. No soy cirujano plástico y no sé, tal vez Tomás nos podría decir algo sobre eso. Sí, bueno, el L15 sí que tiene aplicaciones establecidas para el tema de implantes mamarios, sí, sí, sí se puede utilizar, sí. De hecho ya Vale. hay webinar en la plataforma de Clarius donde se puede ver cómo lo utilizan y cómo lo manejan. Sí, sí lo hay. ¿Vale? Bueno, luego tenemos varios elogios. Muchas gracias por el webinario. La gente que está deseando hacer una formación.
Y algunas preguntas sobre la formación, si será posible online o presencial, y quizás esto no es cosa de doctor Ferrandi, sino de Tomás, si nos puede orientar un poquito las opciones que tenemos, en caso que tenemos Sí, bueno, interés hacer sí, a una ver, formación. nosotros actualmente estamos haciendo un curso en Madrid con la doctora Karina Ravera, como sabe el doctor José Ferrandi, que se llama Ultraskinus. Luego el doctor José Ferrandi va a hacer un curso en Canarias con nuestro distribuidor. Y imagino que domingo el distribuidor, de Canarias, nos dará más información sobre ese curso. En principio, la idea es lo que decía antes, es que para que un curso sea útil ha de ser práctico y práctico con las manos en la masa. Por lo tanto, en principio debería ser presencial. Siempre se pueden hacer, evidentemente, otra serie de formaciones tipo este formato, pero ya dirigidos un poco a conceptos Claro. de teoría aplicada a la práctica. Pero si hablamos de aprender una técnica o aprender desde cero, eso tiene que ser presencial necesariamente. Y bueno, pues hay algunas preguntas más, pero yo para ir cerrando un poquito, última pregunta para el doctor Ferrandis. ¿Recomiendas exploración previa y posterior infiltración o inyectar bajo visión directa? Lo que recomiendan todos los expertos, y me remito al consenso publicado que mencionaba antes, es siempre que se pueda ecoguiar, inyección con visualización directa. Eso no quiere decir que haya que hacer todos los tratamientos, como decía, ecoguiados, pero siempre que exista el más mínimo beneficio para el paciente, se recomienda ecoguiar. Siempre la alternativa del mapeo tampoco es una alternativa de segunda clase. Es decir, un buen mapeo es mucho mejor que un mal ecoguiado. Pero siempre que se pueda hay que intentarlo, hay que intentar ecoguiar. Bueno, pues yo creo que podemos ir finalizando. Muchas gracias, José Ferrandis, por la presentación. Fue un placer escucharte. Un Muchas placer. gracias a Dérmica también por prestarnos la plataforma y prestarse por este seminario en diferido, por la necesidad que no hemos podido realizarlo en presencial en las jornadas de Asociación Canaria de Medicina Estética. Y simplemente también agradecer a todos los que nos han escuchado durante la última hora, agradecer su presencia y focalizar un poco las siguientes preguntas, información, las ganas que tienen de formarse a su distribuidor local, en caso nuestro aquí Estética Canarias, en Islas Canarias y por la zona de Península. Tomás, ¿me echas una mano? ¿Dónde se dirigen Sí, los que están directamente, bueno, interesados en formarse? en Dérmica, los delegados comerciales que la gente ya conoce, ahí pueden informarse de todo. Perdona, Sara, hay algunas preguntas que no se han podido responder por el tiempo, así que como se quedan grabadas, si os parece, se las mandaré al doctor Ferrandi para que pueda directamente a esos doctores responderles. Encantado. Estupendo. Muy Pues bien. muchas gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós.